amigos, amigas, esto es El Espejo de Canal Capital. Caminamos por calles bogotanas, nos metemos a las casas de Bogotá buscando cineastas, personas que utilicen la imagen en movimiento para decir lo que piensan del mundo, para sí, aportar desde el cine otros discursos y otras cosas. Y en esa tarea hemos conocido aquí a nuestra amiga Liliana Sayuri, que es muy interesante porque últimamente en El Espejo han salido realizadores que tienen como esa influencia de otros países. Hace poco tuvimos un amigo ítalo-palestino y ahorita tenemos aquí a una señora, una señorita invitada japonesa colombiana, ¿cierto? Sí. Díganos su nombre y díganos también qué significa su nombre japonés en español. Bueno, mi nombre completo es Liliana Sayuri Matsuyama Hoyos y Sayuri significa pequeño lirio en japonés. ¿Qué tal ha sido, digamos, sí, como esas influencias y cómo cree usted que eso ha hecho de alguna manera que su vida sea distinta o que tenga, sí, dos influencias, ¿no? Sí, eso marca definitivamente. Yo nací acá, pero estudié en un colegio japonés. Entonces sentía que el colegio japonés es como cortar un pedacito del mapa de Japón e insertarlo en Colombia. Entonces parte de la infancia uno no se entera en qué país está viviendo, ¿no? Y ya siendo grande entro digamos, a colegios, universidades colombianas, casi sin hablar español, porque mi español era el español de uso cotidiano con mi mamá, hablando más japonés que español, siendo colombiana. Entonces eso, pues claro, eso te crea como otras miradas del país en el que vives. Bien. ¿Por qué la antropología? ¿Por qué le llamó pronto como este campo del conocimiento? Pues yo creo que tiene mucho que ver con esa historia, aunque ya entrada en la carrera, pues obviamente yo desconocía, digamos, el tema indígena, todo el tema político que se mueve ahí, pero sí me interesaba, no sé, fortuito también, yo creo que eso es muy intuitivo. Y allí en la antropología un poco descubre la antropología visual o cómo llega, digamos, ese interés, sí, de las imágenes de movimiento, del cine. Yo creo que el interés del cine viene desde mucho antes, ¿no? Desde muy pequeña, yo creo que a mí me gustaba contar historias. Eso uno retoma muchos años después y recuerda que era lo que realmente le gustaba después de unos recorridos y unas vueltas. Y es que a mí siempre me gustó eso y era buena en eso, ¿no? Pero en la carrera, en antropología, si bien puedes explorar etnografías de ese tipo, pero no es eso, ¿no? Y ya en la universidad, pues yo creo que es el momento privilegiado del cine, ¿no? Y de un cine muy libre, tienes tiempo además, no tienes responsabilidades. Entonces, la universidad sí fue mucho de entrar al cine, pero de una manera muy libre y como muy acorde a ese momento. Y una vez terminó antropología, pues sí, siempre quise entrar más al cine. Entonces no fue tanto por la antropología visual, además porque yo salí un poco, digamos, no contenta del todo con todo el tema académico, intelectual, investigativo, que me interesa y que me gusta, pero no era todo. Entonces busqué más, fue alejarme de la antropología y quería producir, ¿no? Además esto de producir me parece importante en el cine. Sí. Sí, esa palabrita es un complique, ¿no? Porque producir tiene tantas cosas, pero sí entiendo como la cuestión práctica. A veces las cuestiones teóricas, eso, se quedan, aunque no hay nada más práctico que una buena teoría, pero a veces las investigaciones académicas y esas cosas están como muy alejadas de la realidad, ¿no? Entonces, no sé, tal vez a través de las imágenes en movimiento, a través de los documentales, logra uno un contacto más cercano con la realidad o logra decir cosas que no le interesan. No sé cómo lo vea usted. Sí, pues yo pienso que sí se requiere también la escritura y los libros que se producen en la academia, y ahí hay otro tipo de realidad, ¿no? Ya que si unos les gusta más o menos leer bueno, eso ya es opciones de cada quien, ¿no? Pero ahí hay una también realidad y análisis muy valioso. El cine es otra manera, claro, que tiene un acceso y un brillo que no tiene lo demás, pero es complementario. Pero a nivel ya como de personal, pues yo creo que es muy valioso crear, hacer, ¿no? Y eso sí lo da el cine, ¿no? Sí, señora. Sacar un producto. Para mí eso sí es como pensar en solamente la investigación y la escritura, lectura, que es en el ámbito en que se mueve la antropología, pues sí, eso no era lo mío. Bien.
al mirar los ojos del pequeño que nacía de sus entrañas, que esa criaturita se convertiría años después en un presidiario. No, la inocencia en los ojos del niño se perdería en los laberintos de la vida. Quién sabe si pueda de nuevo conciliar el sueño. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge inclusive el título de Palabras Armadas? ¿Cómo conoce usted al señor Yesid Arteta? Bueno, son varias preguntas en una, pero un poco eso, el origen del documental y cómo lo desarrolla. El documental es un trabajo de grado de la maestría en cine de la Universidad Autónoma de Barcelona y por lo tanto pues tiene todo el apoyo de quienes fueron profesores, tutores, además de otros que participaron en el proyecto. Surge, la idea original no es mía, es de quien hizo la función de productor, que era un compañero brasileño, Tomás. Además, la idea original no era esta, ni era este personaje, era otra. Por el camino terminó siendo esto. ¿Quién era el personaje? El personaje original sale en, yo creo que 10 segundos de la película. Él se llama Vicent Fisas y es el director de la Escuela de Cultura de Paz, en donde Yesid Arteta pues trabaja ahora como investigador por la paz. Digamos, cuando conocemos realmente la escuela y que Vicens además tenía un papel muy protagónico en el proceso de paz de Colombia y un interés especial. Él había creado un programa en donde tenía vinculado no solamente a Yesid, sino también a Felipe Torres, Carlos Velandia, del ex ELN, a Yesid Arteta y a otra persona más. Entonces, claro, la figura de dos excombatientes pues terminó siendo muy atractiva. Bueno, tuvo como muchos cambios en el guión, o sea, eso fue complicado. Y el título me lo sugirió una amiga que en ese momento estaba en el País Vasco y pues yo dije, pues es lo preciso, ¿no? Porque son las palabras que han sido centrales para él, porque Yesid es escritor y es político y excombatiente y pues alguien muy, digamos, cercano a la palabra, por la escritura, por cómo se expresa, y Armadas, pues obviamente porque él estuvo armado en un momento, pero claramente expresa que ya no le interesa, ¿no? Que dejó las armas y es una decisión política y moral, ideológica importante. Y además importante yo creo que ahorita para el país. Claro, eso es como una muestra representativa de una situación que le pasa a muchas personas en Colombia y sí, del problema, digamos, del conflicto que tenemos acá en el país. Pero cuando se refiere a lo complicado a la hora de hacer el guión, a la hora de escribir el personaje, ¿cuáles fueron como esos compliques? No, yo sufrí mucho haciendo ese documental, o sea, eso sí aprendí que a eso iba a ser, es mi primera película, pero eso es un paridero, o sea, una cosa es lo que uno se imagina, luego lograr hacer eso en imágenes, digamos, llegar a un acuerdo con los personajes, además, digamos, en la medida en que quieres hacer un documental creativo, supuestamente también, pues requieres una colaboración diferente de los personajes, ¿no? Ellos también tienen su propia vida y sobre el camino van decidiendo de qué manera quieren participar en un documental. Tienen también su apuesta política, que tiene que ver con la imagen que proyectan. Luego, aparte de eso, pues eso de ser directora, yo no sabía qué era eso de, ¿cómo así? O sea, yo ahí entendí que era ser directora, camarógrafo, editor, pero pues es el aprendizaje. Entonces, eso me pareció complicado, pues yo iba a eso, a formarme, pero sí, a veces me preguntaba, pues, el punto de vista del director que tenía que tenerlo, y yo no lo tenía, pues, porque yo no, ahí aprendiendo, eso fue difícil. Sí, y ahora un poco retomando esto del punto de vista, ¿cuál sería, digamos, según usted, el tema de la película? ¿De qué se habla? Y un poco relacionar eso con la intolerancia que puede haber. Es que ahorita en el canal pues hay gente que está, inclusive periodistas muy serios, no sé, que sí, casi que expresan que ven censurar al canal y cosas así. Que de pronto este documental algunas personas van a decir, oiga, están haciendo apología, quién sabe qué, a la violencia, al terrorismo.
Y pues de eso no se trata, ¿no? Estimados televidentes, y aquí estamos con la cineasta porque pues de eso no se trata. Se trata como de dar a conocer otros discursos, otros puntos de vista, pues, digamos, en un ejercicio democrático, ¿no? De que también otras personas que, digamos, tengan una ideología de izquierda o como sea, también puedan expresarse y hablar. ¿Cómo lo ve su merced? ¿De qué habla la película? Y teniendo en cuenta, digamos, la intolerancia, porque sí es verdad que Colombia es intolerante, infortunadamente, ¿cómo explicaría ese tema aquí a los amigos y amigas del Espejo? Ya. Pues Palabras Armadas es la historia de vida de Yessier Teta Dávila, un ex guerrillero de las FARC, ex comandante de las FARC del Frente 16, que luego pasa gran parte de su vida, 10 años en las cárceles colombianas, y luego sale a Barcelona para ser gestor de paz e investigador por la paz de Colombia. Yo creo que una de las razones por las que, además, yo no quería hacer nada que tuviera que ver con Colombia cuando me fui a estudiar. Quería cualquier cosa, pero lejos del conflicto, lejos de Colombia, porque pues sí, quería explorar otros temas. Pero uno queda enganchado porque creo que al escucharlos hay una historia de Colombia desde el punto de vista de los combatientes, sean guerrilleros, sean paramilitares, sean policías, soldados que no conocemos. Eso es una historia que hay que narrar, y con esto del escenario de posconflicto, pues esas historias hay que escucharlas. Seguramente son contradictorias y duras, ideológicamente no podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las armas. Incluso yo me preguntaba, si hubiera nacido en los 80, en los 70, cuando era más legítimo tomar las armas, yo no lo hubiera tomado, ¿no? Pero creo que hay una historia valiosa que vale la pena pues escuchar. Y específicamente la posición de Yessier de defender en este momento el desarme, pues me parece importante. Y también pues es una historia de una persona. No solamente es la historia de la guerra, también es la historia de las cárceles colombianas de alta seguridad, en donde hay presos políticos de mucha, digamos, de muchos antecedentes que también para mí era completamente desconocida. Y creo que también es una historia que nos hace falta conocer. Bien. Cuéntenos también para que la gente se anime el recorrido en festivales, donde lo ha mandado, porque parece que le ha ido bien en ese recorrido. Sí, afortunadamente creo que ha tenido una buena acogida. Tuvo un primer premio en un festival de Venezuela, VIAR. Estuvo seleccionado en la categoría de nuevos creadores en el FICSI en el 2012. El último fue el Festival de Cine de Derechos Humanos de Argentina. Y así ha tenido, creo que ha tenido como unas 10 selecciones entre países latinoamericanos, Europa. ¿Tiene algún correo, alguna cuestión que personas que quieran preguntar más, saber más sobre la película, para que les dé ese contacto? Sí, claro. Está el blog, palabrasarmadas.blogspot. Por ahí podemos estar contestando. Pues ahí, digamos, no solamente estoy yo, está quien fue el editor, el productor, la productora, el sonidista, y por supuesto quienes quieran preguntar al respecto, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias. No, ustedes. Eso. Un placer. Entonces, amigos, amigas del Espejo, Palabras Armadas no es ninguna apología, ninguna cosa, es un pedazo de la historia de Colombia. elespejo@gmail.com, elespejo@canalcapital.gov.co. Desde acá, con este lindo gato, con la amiga Liliana, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Quiero invitarlos al Open Masterclass que se llevará a cabo el 31 de mayo
en el auditorio Jorge Enrique Molina, Teatro México de la Universidad Central, a las 4 de la tarde, de 4 a 8 de la noche, con el maestro Carlos Reigadas y la presentación exclusiva en Colombia de Postenebras Lux, nominada a la Palma de Oro y ganadora del premio al mejor director en el Festival de Cannes 2012. 50.000 pesos, ojalá asistan todos y todas, porque es una gran oportunidad que tenemos y traemos aquí en Bogotá. Los inscritos al Simposio Internacional Cine de Autor, que deciden participar en la sección Altiplano en Cuba, envían el proyecto que consiste en una sinopsis de una página, un tratamiento entre 10 y 20 páginas, es muy sencillo. Nosotros hacemos una curaduría interna y seleccionamos 10 proyectos. Esta preselección se le entrega a los 4 maestros invitados, Carlos Reigadas, Pedro Aguilera, Pablo Trapero y Amada Escalante, y ellos van a conocer esos 10 proyectos. Ellos van a elegir cada uno, y de esos proyectos la idea es que lo lean, realicen una lectura crítica y analítica y hagan una serie de sugerencias para los autores, esto con el fin de potenciar las calidades del proyecto. Y estos 4 proyectos van a entrar, digamos, que en un cuidadoso estudio para ver cuál de esos proyectos se lleva el gran premio, que es lograr la coproducción de uno de esos largometrajes en el 2015 por parte de Schweizer Media Group, Altiplano Cinematográfica y Socios Internacionales. Yo estoy en una habitación y de repente todas las paredes de esa habitación se van estrechando, se van acercando, es decir, prácticamente voy a quedar aprisionado o aplastado por las paredes de esa habitación. Y cuando ya yo veo que la situación ya es insostenible, es cuando yo me despertaba, incluso muchas veces lanzando un grito. En la entrevista que le hace, ¿cómo es que se llama Patricio Echegaray? El del Partido Comunista Argentino a la revista América Libre, la entrevista que le hace a Marulanda. Él le pregunta, ¿qué tipo de gobierno quiere las FARC? Y él contesta, uno pluralista, en el que estén representados todos los partidos y sectores sociales democráticos y patrióticos. Ahí está. Sencillo, ¿no hay? ¿Qué va? ¿Ah? Yo creo que es testarudo por naturaleza, o sea, se le mete algo en la cabeza y es para allá y claro, y evidentemente la lógica militar te hace tener una serie de parámetros que son son inamovibles, mejor dicho. La noticia más destacada de esta mañana, 27 de febrero de 2011,
es la solicitud de indulto de Yesid Arteta Dávila, es ideólogo de las FARC que actualmente trabaja como gestor de paz en España. En 2008, la Corte Suprema de Justicia le ratificó a Yesid Arteta una condena a 27 años de cárcel por el homicidio de un hombre que violó a una niña en el Cauca, zona donde él era el jefe del Frente 29. Arteta se declara inocente del delito y hace 4 años vive exiliado en Barcelona. El Partido Comunista me envía a mí a hacer una escuela internacional en Moscú, en la Unión Soviética. Era la escuela internacional donde se formaban los cuadros de la juventud comunista en todo el mundo. Habían jóvenes comunistas centroamericanos, del Caribe, de Sudamérica. Y bueno, regresé a Colombia y claro, yo llegué con mucho más deseos de lucha. Claro, es decir, viví el socialismo, había visto la Unión Soviética 10 veces andando por las calles, conociendo. Es decir, todo eso para mí fue muy importante porque veía que allí, en la Unión Soviética, habían cosas muy positivas, sobre todo en el nivel de vida, en la manera en que estaban resueltos los problemas básicos, fundamentales. En el año de 1980 allanaron mi casa, bueno, acordonaron todo el sector del barrio, supuestamente buscando armas, buscando cosas y tal. Simplemente era propaganda comunista, no tenía más nada del partido, de la Juventud Comunista. Pero sin embargo me llevaron, y me llevaron hasta la sede de la Segunda Brigada, donde allá me desnudaron, me colocaron una venda en los ojos y me sometieron a interrogatorios muy largos allí. Fue un periodo muy jodido en Colombia, fue un periodo bastante complicado porque fue un periodo de muchas torturas, hubo muchos desaparecidos. Pensamos, muchos jóvenes en ese entonces, bueno, si no tenemos espacios para expresarnos legalmente, pues tocará abrirnos a bala ya. Entonces fue cuando yo decidí vincularme a las FARC. Alegre, bullanguero y carnavalero, puerto caribeño de Barranquilla. Ciudad que evoco con melancolía y a la que no he vuelto desde aquel diciembre de 1984, cuando mintiéndole a mis padres, les dije que iba a dictar un curso en el campo y prometí volver en unas 4 semanas. La aeronave alzó vuelo y desde las alturas, con el corazón maltrecho, observé afligido la ciudad donde quedaban mi barrio, mis amigos, mi novia, mi universidad, mis libros, mi balón de básquet, mis camaradas de cofradía, mis discos, mi familia, todo quedó allí. Cuando yo llegué, yo ingresé a donde en ese momento era el cuartel general de las FARC. Ahí efectivamente estaban los máximos jefes de las FARC. Ahí estaba Tiro Fijo, estaba Jacobo Arena, de hecho ahí fue donde los conocí a ellos. Los primeros días realmente es una gran novedad para uno porque es encontrar ya un tipo de luchadores que están armados. Al principio, el tema de las armas, los uniformes, a mí no me decían nada. Con el transcurrir de los días, claro, me di cuenta de la necesidad de las armas. Entonces ya me interesé fue por buscar que el arma fuera buena, que funcionara bien, de mantenerla en buenas condiciones. Entonces, poco a poco me fui ciñendo a las costumbres, a los hábitos
Es decir, yo ingresé como un guerrillero común y luego de un proceso de formación, de aporte, de desarrollo, de conocimiento, de desempeño, es que se va logrando los ascensos. Llegué a ser comandante de un frente de la guerrilla, ya no es por batallones, sino por frentes, por columnas, compañías. Yo llegué a ser comandante de un frente y luego hice parte, digamos, de estructuras de coordinación de varios frentes. 3 soldados bachilleres fueron secuestrados el sábado por delincuentes de la cuadrilla 14 de las FARC. La acción, según fuentes militares, fue realizada por el mismo grupo que asaltó la sucursal de la Caja Agraria en Samaniego y que se apoderó de 51 millones de pesos en efectivo. El grupo de delincuentes, según fuentes militares, está dirigida por Yesida Arteta Dávila, por cuya captura se ofrecen 40 millones de pesos. Bien temprano en aquella mañana, nos lanzamos al río para lavar nuestra mugre, además de la ropa que había cogido un olor extraño, como agrio. La novedad de la guerrilla se había extendido entre los lugareños y empezaron a llegar viejos y niños que nos miraban con curiosidad. Era extraño que allí llegasen forasteros. A ver, yo creo que cuando yo empecé a conocer la geografía del país, también empecé a conocer la geografía humana, unas condiciones de vida muy precarias, unos niveles de vida muy bajos ya, campesinos muy pobres, mucho analfabetismo. La gente veía con buenos ojos a la guerrilla. Ellos decían, bueno, porque a nosotros nos gusta más la ley del monte, que era la ley de la guerrilla, porque aquí el Estado no existe, porque con la guerrilla se puede organizar una comunidad alrededor de una escuela, organizar una carretera, luchar por un camino, ¿ya? Por un puesto de salud. Toda esa situación, todo ese panorama fue lo que, digamos, reafirmó la vigencia de la decisión que había tomado de permanecer en la lucha armada y tratar de forzar cambios para buscar, digamos, la redención de todas esas regiones ya. La tarde anterior habíamos golpeado una patrulla enemiga, produciendo bajas, recuperando armas y destruyendo 2 vehículos en los que se transportaban. El ametrallamiento se ensañó indiscriminadamente sobre una docena de veredas regadas en el cañón. La gente no sabía qué hacer. Buscaban los caminos que conducían al pueblo con la esperanza de que en el caserío estarían a salvo. Yesida Arteta, supuesto ideólogo del bloque sur de las FARC, fue capturado en operativo realizado por el ejército colombiano en el Caquetá. Según el ejército, Arteta, abogado y sociólogo, es uno de los mejores estrategas de las FARC por su perfil académico. Al momento de su captura, lideraba una cuadrilla de 80 hombres que se dedicaban de lleno a obtener finanzas con los cultivos ilegales para el bloque sur. Yo a Yesir lo conocí en una cárcel. Yo estaba preso cuando él fue detenido, fue capturado en combate y lo llevan a la misma cárcel donde yo estoy. Entonces el hacinamiento, la violación a los derechos humanos era constante. Los presos piden negociar con las autoridades penitenciarias y los presos me designan a mí como su vocero negociador con las autoridades penitenciarias. Y en medio de esas negociaciones es que yo lo conozco a él, y lo conozco en medio del motín. Cuando a mí me capturan, diría que casi los primeros 5 años de la prisión, es decir, era como una especie todavía de comunión y pertenencia a todo el mundo, digamos, de las FARC, de la organización a la que pertenecía. Dentro del patio de nosotros había una mesa de trabajo compuesta por guerrilleros. La misma disciplina que se manejaba afuera era la misma disciplina que manejaban dentro de la cárcel. Y dentro de esta disciplina, dentro de estos cabecillas, dentro de toda esta organización que había adentro, uno de los principales cabecillas era Yesir, tanto político como militar.
En su última edición, Semana revela quiénes son los hombres clave de las FARC que hoy se encuentran tras las rejas y por los cuales estarían dispuestos a canjear hasta 200 militares y policías retenidos en la selva. La lista de canjeables la encabeza el abogado y sociólogo Yesid Arteta, considerado uno de los estrategas más preparados de la organización. No solamente para mí, sino todas las personas que estábamos en esa lista de canje, cuando las FARC en su momento plantea que un grupo de prisioneros políticos vuelvan a las montañas a cambio de una serie de militares que en ese momento eran rehenes por parte de la guerrilla. Queríamos salir en libertad, estaba claro, es decir, toda persona lucha por su libertad, y en el caso nuestro, que éramos hombres comprometidos en un proyecto político, con mucha más razón queríamos estar libres para poder proseguir la lucha. Yesid Arteta, jefe guerrillero de las FARC que está recluido en La Modelo, será trasladado próximamente a un calabozo del Instituto Nacional Penitenciario, informó el director de la cárcel. La medida se tomó para prevenir nuevos hechos de violencia dentro de la penitenciaría, donde un enfrentamiento entre diferentes facciones dejó como saldo 32 muertos y 17 heridos el jueves pasado. ¿Imaginaría mi madre alguna vez, al mirar los ojos del pequeño que nacía de sus entrañas, que esa criaturita se convertiría años después en un presidiario? No. La inocencia en los ojos del niño se perdería en los laberintos de la vida. Quién sabe si pueda de nuevo conciliar el sueño. La cárcel es un lugar donde poco se duerme porque la mente piensa, cavila acerca de las incertidumbres. Una mente así tiene poco espacio para el descanso, para la paz que reclama el sueño. Sabía que él estaba en un pabellón de alta seguridad, en unas condiciones de aislamiento terribles. Cárceles agenciadas y regidas como un sistema norteamericano. La guerra que yo viví en general fue bastante distinta a la que estaba viviendo cuando ya yo estaba en prisión. Es decir, se había recrudecido, el número de víctimas había aumentado de manera dramática, los efectos de la confrontación también se dejaban sentir en la sociedad colombiana, las pérdidas humanas realmente cada vez eran mayores y por tanto no tenía sentido continuar en una espiral en la que no iba a conducir absolutamente a buen puerto. A veces me pregunto cómo he resistido tanto. Quizás son las motivaciones políticas, las extravagancias que escribo, o mejor, la compañía de los libros, lo que me ha permitido conjurar tantos momentos de crisis. Creo que sin ellos, sin el mundo de la literatura, desde tiempo atrás hubiera optado por poner fin a mis días. Cuando recuperé mi libertad, ya con antelación, ya yo había tomado la decisión de que el camino de las armas
era cosa del pasado, que la lucha guerrillera era un capítulo cerrado de mi vida y que por tanto todos mis esfuerzos en adelante sería para buscar una salida política, buscar el diálogo, la concertación, el uso, digamos, del raciocinio para resolver los problemas. Y eso es lo que he estado haciendo desde el momento en que yo recuperé la libertad en el año 2006. El ideólogo de la guerrilla de las FARC, Yesid Arteta Dávila, ha salido de la cárcel tras cumplir una condena de 10 años por rebelión. Arteta, abogado y escritor, estuvo hasta en 3 ocasiones a punto de recobrar su libertad, ocasiones que se vieron frustradas porque en su contra aparecieron nuevas investigaciones y acusaciones que hasta el momento no se han podido comprobar. Yo lo que sé es que, bueno, gracias a Vicens Fisas, Yesid Arteta puede estar en España. Realmente la integridad física de Yesid en Colombia corría peligro, no están dadas las condiciones para que él pueda desarrollar su tarea académica de investigación o política o de escritor en Bogotá. Por tanto, la única posibilidad que tenía era de salir del país, y por el impulso de Vicens Fisas, que es quien ata los dos cabos de Colombia y España para que Yesid pueda estar aquí. Tenim molta consideració sobre els moments en què aquestes persones, precisament en una altra època, prenen la decisió de deixar les armes i continuar la lluita pels seus ideals a través de la no violència, de la lluita democràtica. És un moment que a mi m'omple d'alegria i que permet que pugui tenir la col·laboració i treballar conjuntament amb persones com el Yesid Arteta, per exemple, com el Carlos, que són persones que treballen amb mi i que anteriorment havien fet ús de les armes. El exguerrillero de las FARC, Yesid Arteta, recientemente nombrado gestor de paz, dice que acepta la oferta del gobierno colombiano de trabajar en toda acción encaminada a la reconciliación, pero Arteta aclara que jamás prestará su nombre para desarrollar una estrategia de guerra. Hoy vamos a estudiar el conflicto colombiano, hacer una mirada a vuelo de pájaro, porque resumir un conflicto que lleva más de medio siglo en 2 o 3 horas, en 1 hora y media, realmente no es verdaderamente fácil. Manuel Marulanda Vélez, tío fijo, que murió hace 2 años, en el 2008, que en su momento fue considerado el guerrillero más antiguo del mundo. Un hombre que prácticamente se le había pasado 50 años en la montaña guerrillando. Y este es un pequeño núcleo de guerrilleros que comienza de manera quijotesca a organizar un ejército, digamos, para derrocar al Frente Nacional. En la Escuela de Cultura de Paz han sido 4 años en los que ha sido un gestor de paz por lo que ha producido, por las charlas que ha dado, por el discurso que ha elaborado. El conflicto está en una fase muy cruda, muy brutal, y por tanto lo que se conoce como procesos de verdad, de reparación, de reconciliación, todavía estamos muy lejos en alcanzarlo en el caso colombiano. Las personas que en algún momento se alzaron en armas, es decir, pasarán muchos años, o los que estuvieron también en prisión, pasarán muchos años en los que recordarán momentos en que alguna circunstancia los afectará. «25 años después volví a ver el mar, y no fue justamente cerca de Barranquilla donde lo hice, sino a más de 8.000 kilómetros de allí, en Barcelona, al pie del Mediterráneo. Espero algún día volver a pisar Colombia». Un jefe paramilitar confesó la responsabilidad por la muerte del abogado del líder guerrillero Yesid Arteta. El abogado y defensor público José Absalón Achuri
fue asesinado por defender a Arteta. Los paramilitares lo secuestraron, torturaron y asesinaron el 16 de mayo de 2003. Yo creo que en estos momentos él no tiene garantías para volver a Colombia. Pienso que ir allá con los mismos argumentos ahorita, no creo que lo asesinarían, creo que no duraría mucho. Creo que aún hoy corre peligro si estuviese en Colombia, por supuesto que sí. Las trayectorias no se borran, no se esconden, ¿no? Lo que se ha sido no se esconde. Todavía quedan muchos años y mucha historia por contar de Colombia para que sea un país donde una persona como Yesida Arteta se pueda mover como se mueve aquí, libre. Quiero invitarlos al Open Masterclass que se llevará a cabo el 31 de mayo en el Auditorio Jorge Enrique Molina, Teatro México de la Universidad Central, a las 4 de la tarde, de 4 a 8 de la noche, con el maestro Carlos Reigadas y la presentación exclusiva en Colombia de Postenebras Lux, nominada a la Palma de Oro y ganadora del premio al mejor director en el Festival de Cannes 2012. 50.000 pesos, ojalá asistan todos y todas, porque es una gran oportunidad que tenemos y traemos aquí en Bogotá. Los inscritos al Simposio Internacional Cine de Autor que deciden participar en la sección Altiplano en Cuba envían el proyecto que consiste en una sinopsis de una página, un tratamiento entre 10 y 20 páginas, es muy sencillo. Nosotros hacemos una curaduría interna y seleccionamos 10 proyectos. Esta preselección
se le entrega a los 4 maestros invitados, Carlos Rigadas, Pedro Aguilera, Pablo Trapero y Amada Escalante, y ellos van a conocer estos 10 proyectos. Ellos van a elegir cada uno, y de esos proyectos la idea es que lo lean, realicen una lectura crítica y analítica y hagan una serie de sugerencias para los autores, esto con el fin de potenciar las calidades del proyecto. Y estos 4 proyectos van a entrar, digamos, que en un cuidadoso estudio para ver cuál de esos proyectos se lleva el gran premio, que es lograr la coproducción de uno de esos largometrajes en el 2015 por parte de Schweizer Media Group, Altiplano Cinematográfica y Socios Internacionales.